Sean bienvenidos, viajeros. Ustedes buscan los susurros de los espíritus. Esta noche descendemos a la oscuridad. Esta noche hablamos del charro negro. ¿Qué acecha en las sombras? ¿Qué condena a un alma a la eterna oscuridad? ¿Por qué el mero susurro de su nombre invoca el terror? Acompáñenme. Viajen conmigo al abismo. Cada sombra guarda una historia. Cada historia, una pesadilla. Hubo una vez, hace mucho tiempo, un hombre que hizo un pacto. Era conocido por su destreza, su orgullo, su arrogancia. Negoció con la oscuridad. Su nombre se ha perdido en el tiempo, borrado por el miedo, tragado por la leyenda, pero antes de la oscuridad era un vaquero. Vivía bajo el vasto e infinito cielo, cabalgaba como el propio viento, un maestro jinete. Su habilidad con la cuerda, inigualable. Podía domar al semental más salvaje. Podía cabalgar más rápido que cualquier hombre. Era respetado, admirado, pero bajo todo eso se escondía una oscuridad, orgullo, descontrolado, consumidor. Cabalgaba con arrogancia, su presencia imponía atención, era una fuerza de la naturaleza, salvaje como la tierra que consideraba suya, era rápido para la ira, rápido para la pelea, vivía según su propio código, un código forjado en el crisol de la frontera. Era un solitario, una figura solitaria en una tierra dura. No confiaba en nadie, no necesitaba a nadie, o eso creía él. Pero incluso el corazón más duro puede ser tocado. Incluso el alma más endurecida puede sentir amor. La encontró en un pequeño pueblo, una visión de belleza y gracia. Ella vio más allá de su exterior tosco. Ella vio al hombre que había debajo. La amó con una ferocidad que reflejaba su orgullo y por un tiempo conoció la verdadera felicidad. Pero el destino, como una amante cruel, teje un tapiz de dolor. Los susurros se convirtieron en mentiras, las mentiras en traición. Su corazón, antes lleno de amor, se endureció hasta convertirse en una piedra de venganza. Juró venganza. Encontraría a aquellos que le habían hecho daño, los haría pagar. Llevado al límite, buscó poder. Buscó un poder más allá de los hombres mortales. Buscó al mismísimo diablo. Al filo de la medianoche, el trato se cerró. Una promesa susurrada al viento, un alma por venganza, una vida por la muerte. El aire crepitaba de poder, la tierra misma temblaba, el pacto estaba sellado. Su humanidad, su propia esencia, fue consumida por las sombras. Ya no era el hombre que una vez fue, era algo más, algo menos. Era el charro negro. Una vez fue un hombre común, con sueños y esperanzas, con una vida llena de promesas. Pero el destino tenía otros planes. Una noche bajo la luna llena, fue atraído por una fuerza oscura, una presencia que no podía resistir. Las sombras lo envolvieron, susurrándole secretos antiguos y oscuros. Su piel comenzó a oscurecerse, sus ojos brillaron con un rojo intenso y sus dientes se afilaron en colmillos aterradores. La transformación fue dolorosa, pero rápida. En cuestión de minutos, el hombre que una vez fue desapareció, dejando solo a una criatura de la noche. Era el charro negro. El caballo, una criatura de la oscuridad, se convirtió en su corcel. Sus cascos no dejaban rastro, solo el olor a azufre y miedo. Este caballo no era un simple animal. Era una extensión de la oscuridad misma, una bestia nacida de las sombras. Juntos, cabalgaban por la noche, sembrando terror en los corazones de aquellos que se atrevían a cruzarse en su camino. Era la venganza encarnada. Era la muerte cabalgando en la noche. Era el charro negro, y su reino de terror acababa de comenzar. En los pueblos cercanos, las historias del charro negro se contaban en susurros. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué había sido elegido para este destino oscuro. Algunos decían que había hecho un pacto con el diablo, otros creían que había sido maldecido por una bruja. Pero todos coincidían en una cosa: el charro negro era imparable. Las noches se volvieron más largas y frías. Los aldeanos vivían con miedo constante, temiendo el sonido de los cascos del caballo en la distancia. Sabían que si escuchaban ese sonido, la muerte estaba cerca. El charro negro no mostraba piedad, no tenía remordimientos. Su única misión era sembrar el caos y la destrucción. Pero ¿había alguna esperanza? ¿Podría alguien detener a esta criatura de la noche?
Los más valientes comenzaron a buscar respuestas, a buscar formas de romper la maldición. Pero el charro negro siempre estaba un paso adelante, siempre vigilante, siempre listo para atacar. Y así la leyenda del charro negro creció, convirtiéndose en una historia de advertencia, un recordatorio de que las sombras siempre están al acecho, esperando el momento adecuado para reclamar lo que es suyo. La noticia se extendió como la pólvora por los pueblos. El miedo, un contagio. Los rumores comenzaron en la taberna, donde los hombres se reunían al anochecer. Se hablaba de un hombre que había hecho un pacto con el diablo, un hombre que había vendido su alma a cambio de poder y riqueza. Pero el precio era alto. Y ahora, el charro negro vagaba por la tierra buscando almas para llevar al inframundo. El charro negro ya no era un hombre, era un espectro, una pesadilla con forma. Se decía que aparecía en las noches más oscuras, montado en un caballo negro como la noche, con ojos que brillaban como brasas. Su presencia era anunciada por un viento helado que hacía temblar hasta a los más valientes. Las madres encerraban a sus hijos bajo llave. Los padres reforzaban las puertas y ventanas, esperando que la noche pasara sin incidentes. Los niños, con los ojos muy abiertos, escuchaban las historias en silencio, susurrando oraciones para protegerse del espectro, susurrando oraciones contra la oscuridad. Las velas parpadeaban, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Las familias se aferraban a sus rosarios, esperando que la fe fuera suficiente para mantener a raya al charro negro. Nadie se atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. El miedo a invocar su presencia era demasiado grande. En los rincones oscuros, los susurros se convertían en murmullos y los murmullos en silencio. La tensión era palpable y cada sonido nocturno hacía que los corazones latieran más rápido. Pero en los susurros silenciosos, la leyenda crecía. Cada historia contada, cada detalle añadido, hacía que el charro negro se volviera más real, más temido. Las sombras en las paredes parecían cobrar vida y el viento que soplaba a través de las calles vacías llevaba consigo los ecos de las historias de terror. Pueblos que antes bullían de vida se convertían en pueblos fantasma. Las calles, una vez llenas de risas y conversaciones, ahora estaban desiertas. Las puertas y ventanas cerradas, las tiendas abandonadas. El miedo había expulsado a los habitantes, dejando solo el eco de lo que alguna vez fue. Las risas de los niños, sustituidas por el lamento del viento. Los parques infantiles, ahora vacíos, eran un recordatorio de la alegría perdida. Los columpios se movían con el viento, chirriando en la soledad. Los juguetes abandonados en el polvo contaban la historia de un tiempo más feliz antes de que el miedo se apoderara de todo. Dicen que ofrecía una elección, una apuesta para los desesperados, un baile con la muerte. Aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para buscarlo, lo encontraban en las encrucijadas, bajo el ojo rojo sangre de la luna. Cara, te concedía tu deseo, el deseo de tu corazón, cruz, y tu alma le pertenecía a él. Aquellos que lo conocieron y vivieron quedaron marcados para siempre. La marca de su encuentro, una cicatriz en su propia alma. Algunos enloquecieron, atormentados por el recuerdo de su mirada ardiente. Otros, con la mente destrozada, atrapados para siempre en el momento de su encuentro. Se convirtió en una leyenda susurrada en las fogatas, un cuento con moraleja para asustar a los niños. Pero la verdad, la aterradora verdad, se escondía en la oscuridad. En las noches más oscuras, cuando el viento aullaba y las sombras parecían cobrar vida, los más valientes se reunían alrededor de las fogatas. Susurros y miradas nerviosas se intercambiaban mientras contaban la historia de aquel ser. Un ser que no era ni hombre ni bestia, sino algo mucho más siniestro. Su presencia se sentía antes de ser vista, un frío que calaba hasta los huesos, un susurro que helaba la sangre. Los ancianos del pueblo decían que había sido un hombre alguna vez, un hombre que había hecho un pacto con fuerzas oscuras, un pacto que le había otorgado poder, pero a un precio terrible. Su humanidad, su alma, había sido consumida, dejando solo una sombra de lo que una vez fue. Aquellos que se cruzaban en su camino no podían escapar de su destino. La locura, el terror y la desesperación eran sus compañeros eternos. Los registros antiguos hablaban de rituales y sacrificios, de noches interminables de dolor y sufrimiento, pero también hablaban de esperanza,
de una manera de romper el ciclo, una manera de enfrentarse a la oscuridad y salir victorioso. Sin embargo, pocos eran los que se atrevían a buscar esa verdad. El miedo era demasiado grande y la oscuridad demasiado profunda. Pero siempre había aquellos que no se dejaban vencer por el miedo. Aquellos que, armados con valor y determinación, se adentraban en la oscuridad en busca de respuestas. Sabían que el camino sería difícil, que la oscuridad intentaría consumirlos. Pero también sabían que si lograban enfrentarse a sus propios miedos, podrían encontrar la luz al final del túnel. La leyenda de aquel ser oscuro seguía viva, pero también lo hacía la esperanza de derrotarlo. Y así, la historia de la oscuridad y la luz continuaba. Una batalla eterna entre el miedo y la esperanza, entre la desesperación y la valentía. Aquellos que se atrevían a enfrentarse a la oscuridad sabían que, aunque el camino fuera arduo, la recompensa valía la pena. Porque en cada amanecer, en cada rayo de sol que rompía la oscuridad, se encontraba la promesa de un nuevo comienzo. Una promesa de que, al final, la luz siempre prevalecería. Había conseguido su venganza, sus enemigos vencidos, sus almas perdidas. ¿Pero a qué precio? La oscuridad que había abrazado había hecho mella en él, lo había retorcido, lo había remodelado. Su humanidad, un recuerdo lejano, era un prisionero en su propia jaula dorada, atado a su pacto, atado a su dolor. Incluso ahora, su leyenda perdura. Un susurro en la oscuridad. Un escalofrío que recorre tu columna cuando el viento ruge como un alma en pena. Dicen que todavía cabalga, buscando almas que reclamar. Un recordatorio perpetuo de que algunos tratos es mejor no hacerlos. Su nombre solo se pronuncia en susurros, un talismán contra la oscuridad, una plegaria de protección contra la noche. ¿Es un villano o una víctima? ¿Un monstruo al que temer o un alma atrapada en un tormento eterno? La respuesta, como el propio hombre, permanece envuelta en el misterio. Un enigma susurrado al viento. Pero una cosa es cierta. La leyenda del charro negro sirve como un escalofriante recordatorio. Un recordatorio de que incluso en las profundidades más oscuras de la desesperación, una luz de esperanza permanece. Abraza la oscuridad. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la leyenda del charro negro. Si disfrutaron de este descenso a la oscuridad, para más historias de lo macabro y lo desconocido, suscríbanse a nuestro canal Susurros de los Espíritus. Compartan este video con aquellos lo suficientemente valientes como para enfrentar las sombras, y si la oscuridad los llama, denle like. Que el miedo los envuelva y los susurros los acompañen. Hasta la próxima.